A ver, me llegó un tweet, una mention. Hace mucho que no me llegan mentions. Me puse a escucharlo, pero habla del pibe de UX, el pibe de UI, el pibe de frontend, el pibe de back y las pibas. Estamos acá. Uy, una chica me mandó esta mention y hablando sobre mi podcast. Por eso hoy voy a hablar de programar y JavaScript es para mujeres. Hola terrícolas, ¿cómo están? Jonathan Ariste de este lado en un episodio especial. Si llegaste a este episodio alterado por el título, o si llegaste a este episodio pensando de que el título era un chiste, o si llegaste a este episodio pensando algo sobre el título que es programar y JavaScript son para mujeres, quiero confirmarte de que estás vivo, de que te está pasando esto porque estás vivo y porque podés sentir algo de rechazo o de humor, o quizás pensás de que sí, que es así, y quiero decirte de que estás vivo y por eso estás acá y viniste con esta cosa de qué está hablando Johnny, por qué puso programar y JavaScript es para mujeres. Me llegó este tweet esta semana. Yo estaba lo más tranquilo en mi casa, recién llegado de mi viaje de 6 meses por Asia. Y me llega un tweet hablando sobre mi podcast, en el cual una chica me dice, o dice que en el podcast no estaba incluyendo a las chicas y que hablaba de los chicos solamente. Así que me sentí muy mal, sinceramente, cuando pasó eso. Me sentí muy mal porque yo considero de que soy de los buenos, pienso yo. Erradamente pienso eso. Yo considero de que de verdad a mí me importa la inclusión de género. Considero de que soy de los que respeta y los que apoya la lucha del feminismo. Pero me encontré con una realidad galopante, que era que en mis podcasts hablaba de esa manera. O sea, hablaba y hablo sin incluir a las mujeres por una convención de cómo yo hablo, de cómo uno se comunica. Y cualquier persona podría decir, Johnny, no tenés que afligirte porque todos sabemos de que vos, o no tenés que afligirte porque yo te conozco y sé que hiciste una conferencia para chicas, o yo te conozco y sé que sos bueno, o lo que sea. Pero todo eso no importa, porque lo importante es de que en la comunicación, sobre todo de personas con una pequeñísima exposición pública como la mía, tiene que ser siempre consistente y tiene que siempre estar del lado de la inclusión. Si vos venís al podcast pensando qué feo que haya puesto que programar y el JavaScript son para las mujeres, se siente feo, ¿no? Se siente feo cuando sos un chabón y de repente te sentís excluido. Bueno, bienvenido. Eso es lo que viven las pibas todos los días, todo el tiempo, con todas las cosas que son para hombres o que se hablan en género masculino y que tienen que vivir con eso. A mí me pasó, la primera vez que me pasó sentirme excluido fue un día que había una chica que saca fotos, que es hermoso como saca fotos, y le mandé un correo para ir a asistir a sus clases, ¿viste? De styling para Instagram, porque a mí me interesa mucho ese tema para poder comunicar mejor para ustedes. Y la chica me dijo, bueno, me dice el precio, todo. Le digo, bueno, ¿cuándo poder? Me dice, no, pensé que era para alguna conocida tuya, porque el curso es solo para chicas. En el momento yo me quedé mal, me cayó pésima la noticia, me sentí excluido, me sentí horrible. Y fui y le conté a mi novia. Y ella me dijo, ¿y cómo se siente? Y se me cayó todo. O sea, se me cayó la estantería cuando me pasó eso. Así que este podcast del día de hoy yo lo quiero hablar en femenino. Voy a hablar de JavaScript, sobre todo, pero lo quiero hablar para las chicas. Y vos, que sos mi colega, que estás escuchando, varón, vas a tener que bancarla. Y vamos a jugar un día a ver cómo es que no te incluyan. Entonces quiero pedir disculpas por eso, quiero pedir y no excusarme, porque soy un tipo que está metido en toda esta cosa horrible en la que nos criaron y en las que
aprendimos mal. Y bueno, y son cosas que pasan. Y a mí me interesa. Y eso fue lo que más me preocupó. A mí me interesa. Yo estoy tratando de construirme. Estoy tratando de dejar de ser tan torpe y llevarme por delante un montón de cosas. La primera vez que me pasó esto fue otro tweet. Hace un tiempo en una conferencia para chicas. Uno puso, bueno, Jonathan Ariste en la conferencia, chistes misóginos. Y yo no entendía ni de qué hablaba, no sabía ni qué era la palabra misoginia. No sabía ni qué era misógino. Y ahí me puse a investigar por qué él había dicho eso. Y lo había dicho porque yo en el momento dije, son todas mujeres porque seguro hay muchas diseñadoras. Hay muchos diseñadores en esta sala porque hay más mujeres. Eso fue lo que yo dije, porque yo lo dije porque empíricamente llevo, no sé, 7 años organizando eventos y cuando hay muchas mujeres son diseñadoras, pero no lo dije para discriminar. Y yo no entendía por qué eso era misógino, no entendía por qué eso estaba mal o por qué eso no era inclusivo. Entonces me ocupé, me puse a leer, me deconstruí, me di la cabeza contra la pared, me arrepentí, me sentí un boludo. Y de esa manera me concienticé. Pero se ve que no fue suficiente. Porque hoy me llega otro mensaje diciéndome, hey Johnny, ni siquiera diciéndome nada, sino haciendo una mención suave de, bueno, el pibe de UX, el pibe de Frontend, y las chicas dónde estamos. Sí, perdón, las chicas dónde están, tienen toda la razón. Así que si vos es que estás escuchando esto y sos un varoncito como yo, quiero decirte y pedirte por favor, y esto es urgente, que paremos con toda esta locura y que si ni siquiera entendemos al feminismo, hagámonos a un lado. Lo que mejor que podemos hacer es hagamos a un lado. Este es el momento en que las mujeres están alzando la voz y están sacando a la luz un montón de cosas que son re dolorosas. Ayer, anteayer, salió todo este tema de mirá cómo nos ponemos. Y vos te das cuenta de que vivimos en un mundo horrible, en donde sí es necesario de que hablemos con la X, con la E, donde sí es necesario decir todas y todos, porque se ve que a la humanidad y a los hombres no nos alcanzó con saber inteligentemente que el lenguaje era de otra manera y que se usaba la parte masculina, digamos, como un genérico, porque hicimos todo mal. Entonces ahora tenemos que ver un video explícito de una chica contando lo que le hicieron. Ahora tenemos que escuchar a Johnny en un podcast de programación diciendo, loco, paremos. Y podemos hacer cosas. Yo puedo hacer cosas. En este podcast puedo decir esto. En este podcast puedo decir, hagamos lo que tenemos que hacer. Desde el lado de los hombres, hagamos lo que tenemos que hacer. Paremos a los que están en nuestros grupos haciendo cosas malas, mandando fotos. Paremos con todo eso, paremos. Yo sé que parece que esto es un comercial y uno dice, uy, qué cursi o qué innecesario. Pero no, chicos, qué necesario que es. Qué necesario que es de que uno se amargue y se dé cuenta de que fuimos muchas veces una mierda. Entonces, no me quiero exceder, porque este es un podcast de tecnología, pero hay que callarse la boca, hay que meterse el orgullo en el bolsillo y hay que escuchar y aprender. Es lo que nos toca hacer ahora. Y nos toca, desde el lado de hombres, como le quieran poner, tratar de decirle a la más cantidad de hombres que podamos de que esto está mal y que necesitamos un cambio urgente. Necesitamos urgentemente que se empiece a pensar de verdad en la inclusión, en la igualdad de género y de verdad tenemos que parar con todo tipo de violencia de cualquier tipo, de cualquier forma. Yo siempre creí que era de los buenos y esto lo vuelvo a repetir, siempre dije yo soy de los buenos porque yo nunca maltraté a una mina o la violé, pero la violencia no es solamente eso. Y yo sí fui alguna vez uno de los pelotudos que salió a decir, sí, en la sala hay más diseñadoras, hay diseñadores porque hay mujeres. Y no era consciente de eso. Así que chicos, bueno, chicos y chicas, esto es un inicio de podcast fuertísimo para mí porque hay que dar la cara y decir cosas así y decir, che, yo fui un boludo.
pero me parece que es necesario. Me parece que es necesario y estoy revolucionado, estoy muy sensibilizado con el tema, porque siento de que todos fuimos y somos partes de esta desigualdad horrible. Desde hacer un podcast y hablar del pibe de UX y el pibe frontend y no hacer menciones de la chica, a la peor atrocidad. Así que bueno, voy a continuar con este podcast hablando de JavaScript y voy a hablar en femenino. Así, no sé, a alguno se le cae una ficha de algo y se da cuenta de que es muy feo no sentirse incluido. Hola chicas, ¿cómo están? Soy Johnny y voy a hablarles hoy de JavaScript. Quiero hablarles de JavaScript porque, como todas ustedes saben, se está hablando muchísimo de este framework, se está hablando muchísimo del potencial que tiene. Y yo quisiera hacer un par de menciones sobre qué es lo que está pasando con JavaScript, qué es lo importante y hacia dónde va esto. Hace un tiempo que yo vengo con... me di cuenta que JavaScript era como la puerta de entrada a todas las diseñadoras, para diseñadoras que trabajan y que quieren meterse en el mundo de la web. Para meterse al mundo de la web era como la puerta de entrada y la puerta como más sencilla o más cercana, que hace que nuestros diseños se conviertan en realidad. Obviamente JavaScript, CSS y HTML, ¿no? Pero JavaScript es como este elemento, este componente que hace que la magia de la web suceda. Así que desde que yo caí en la ficha de que JavaScript era lo que estaba pasando y era lo que yo tenía que enseñar, empecé a pensar cuál era el framework, cuál era la versión de todas estas formas de hacer JavaScript que tenía que enseñar en Escuela de Rock. Gracias a mi acercamiento con Google, porque fui muchos años manager de Google Developer Group, digo fui porque todavía ahora no sé si soy, porque el año pasado, año pasado, yo ya estoy en el 2019, no ejercí tanto porque estuve de viaje. Quizás en el 2019 haga más cosas con Google, pero gracias a este acercamiento con Google, yo estuve muy cerca de la tecnología apadrinada por ellos para JavaScript, que es Polymer. Polymer es una tecnología de frontend que permite hacer que las páginas sean dinámicas, sean reactivas y esté orientada a componentes. Todo esto son un montón de palabras lindas que un montón de gente dice, pero yo quiero que todas ustedes entiendan de qué se trata esto. ¿Y de qué se trata esta revolución de JavaScript? ¿O para qué nos sirve JavaScript? Entonces, brevemente en este podcast lo que les quiero contarles a todas es que entendamos, aunque no sepamos programar, aunque ninguna de ustedes por ahí que está escuchando sepa programar, o quizás todas, porque seguro, pero si estás entrando en este podcast, o sea, acerca de mujeres y programación, quizás es porque querés entrar a este mundo, por eso lo digo, no por ningún tipo de discriminación. Te preguntás, ¿qué es todo este mundo de HTML, CSS, JavaScript? ¿Cuál es el papel de JavaScript? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Escuela de Rock y Johnny sacan un curso de JavaScript desde cero? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Para qué es? Bueno, la cosa es así. Vos cuando diseñás o trabajás en programas de diseño, sea Illustrator, Photoshop, Sketch o lo que sea, vos estás trabajando con vectores y estás trabajando con imagen que no tiene ningún tipo de acción de interactividad con el usuario. O sea, uno hace una pieza de diseño y es una pieza que no tiene nada cliqueable, nada interactivo para el usuario. Cuando nosotros lo pasamos a HTML, hacemos que eso sea interactivo porque el usuario puede, qué sé yo, navegar entre secciones y puede hacer clic en algún botón. Pero lo que pasa es de que eso no es todo. O sea, cuando nosotros pasamos un diseño a HTML, lo que estamos haciendo es pasar un diseño a una versión de navegador que el navegador lo pueda ver. Y si nos ponemos a pensar, la única interactividad que estamos convirtiendo desde un Illustrator a una página HTML es que el tipo tenga la posibilidad de hacer scroll, la tipa tenga la posibilidad de hacer scroll y que además pueda hacer clic en algo. Pero si nos ponemos a pensar, eso no es todo, chicas. O sea, vos podés hacer el scroll y darle clic en algo. Pero ¿qué pasa cuando haces clic? ¿A dónde va? ¿Qué programación sale ahí? ¿Qué es lo que va a hacer de que eso se mueva y que eso realmente
traiga un resultado, por ejemplo. En el curso de HTML for Babies nosotros hicimos una Jonipedia, le pusimos, muy humilde de mi parte ponerle de esa manera. Y tenemos navegación, o sea, cuando apretamos clic en los botones, la página cambia de página. Entonces vos decís, bueno, Johnny, pero sin saber JavaScript yo puedo hacer eso. Sí, lo que pasa es que hay acciones nativas del navegador, como por ejemplo esa, como por ejemplo la de pasar de página, que la hace la lógica del navegador internamente. Pero ¿qué pasa en ese botón A? O sea, ¿cómo podemos hacer que ese botón A, en vez de cambiar de página, nos muestre una imagen en pantalla? ¿O cómo podemos hacer de que ese botón o ese link, cuando se apriete, no sé, nos reproduzca un video, nos reproduzca un audio? Y ahí es donde necesitamos un lenguaje de programación. Así que, chicas, les quiero contar de qué es el lenguaje de programación del lado del navegador. Es JavaScript. JavaScript es el que va a hacer de que nuestros diseños tengan una lógica nueva y que hagan otras cosas. Que de repente, no sé, al apretar un botón te digan, hola, ¿cómo estás? O hola, Johnny. O cuando apretás el botón diga, mirá cómo nos ponemos. Entonces, para poder hacer estas cosas, nosotros tenemos que entender de que existe algo que se llaman lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación son simplemente una manera de dar instrucciones a la computadora. En este caso, JavaScript al navegador web. Entonces, ¿por qué es importante aprender JavaScript? Porque si nosotros no tenemos JavaScript, no tenemos la posibilidad de hacer de que nuestros diseños, que nuestras páginas web sean interactivas y sean personalizadas y locas, ¿no? O sea, que hagan cosas de verdad. O sea, cuando vos apretas un botón en la escuela de rock de ver curso, te vas a una página para ver el curso. Pero cuando llegas a esa página se reproducen los videos y tenés toda una lógica de JavaScript que no la podés hacer solo con HTML y CSS o con un diseño. Necesitas una lógica de programación. Por eso JavaScript es importantísimo. Y es importantísimo en este momento para los que nosotros estamos, para las que estamos movilizándonos desde el diseño o desde las piezas estáticas, porque es el lenguaje en este momento que predomina en la web. Entonces vos me decís, Johnny, pero ¿no nos recomendás a todas que hagamos otro lenguaje como Java? O como que Java no es lo mismo que JavaScript. O como, no sé, C o Python. Y la verdad es de que en este momento no. Sí podrías aprender Python, que es muy fácil. La curva de aprendizaje dicen que es muy fácil. Pero en este momento, si vos querés hacer algo que ya te ponga en el mercado laboral o que te ponga en el mercado de oferta y demanda de lo que es el mundo web, tenés que hacer algo que ya funcione en lo que estamos haciendo todos los días, que son las páginas web. Así que JavaScript es esa respuesta. JavaScript es un lenguaje de programación que te va a servir para que los botones no hagan solamente ir a otra página y para que la página sea reactiva. ¿A qué le llamamos que la página sea reactiva? Otro gran término que siempre todas escuchamos por ahí y vos decís, ¿qué es eso de reactivo? ¿Y qué es eso orientado a componentes? Esas son las dos cositas que voy a dejar en claro. Que sea reactivo significa de que la página esté viva. Y esto es muy loco, chicas. Porque que la página esté viva significa de que cuando vos haces una acción, la página sin recargarse, o sea, sin cambiar de página, toda la vista se renderiza. Y acá tenemos otra palabra, renderizar. ¿Qué es eso? Se dibuja. Cambiemos renderizar por se dibuja. Se dibuja en pantalla todo de nuevo, o algunas partes. ¿Vieron cuando nosotros estamos en Facebook, no sé, mandamos un mensaje y en el momento el combo que tenía los mensajes anteriores muestra nuestro mensaje abajo? Eso significa que sea reactivo. En el pasado se llamaba, le decían Ajax, era una forma de hacer que las páginas sean reactivas. Ahora, en la actualidad, con todo esto de los componentes y React.js y todo eso, se habla de páginas reactivas. Entonces, hablar de que la web sea reactiva es de que la web esté viva. De que si yo mando un mensaje, automáticamente se renderice, se dibuje en la pantalla. Que si yo, no sé, pongo siguiente video, sin cambiar de página, el video siguiente aparece en pantalla. Que si yo voy a dejar un comentario, se renderice inmediatamente, se dibuje inmediatamente. Eso es que sea reactivo. Y por último, lo último que les quiero contar en este podcast para todas ustedes, chicas, es qué significa que la web esté orientada a componentes. Esta es otra gran cosa, que es otra gran novedad que tenemos
con los frameworks de JavaScript. ¿A qué le llamamos framework? Framework le llamamos a una forma de escribir JavaScript con una serie de herramientas que ya pensó alguien. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer todo desde cero, todo solamente con JavaScript, o sea, programarlo todo vos solo, a eso se le llama vanilla JavaScript, o sea, programar todo vos solo, te valés de herramientas, de pedazos de JavaScript que ya hizo otro, y seguís la línea en que lo creó a eso, o sea, con los manuales que hay de cada uno de los frameworks, y se te hace la vida más fácil. Framework hay varios. Hay, qué sé yo, está Vue.js, está React.js, está AngularJS, está Polymer, que es el que yo nombraba que estaba más conectado por estar con Google. Entonces, retomando el tema del framework y de orientado a componentes. Orientado a componentes surgió porque en algún momento nos encontramos haciendo partes reactivas de la web de vuelta varias veces. Cuando la web no era la vieja web, la web 2.0, se hacía Ajax, nosotros, qué sé yo, teníamos una galería de imágenes y de repente queríamos poner una galería de imagen en otro lado. Entonces resultaba de que tenías que agarrar todo ese código. Era una cosa horrible porque tenías que sacar el código de la página que habías creado, tenías que ver dónde estaban todos los pedacitos, las variables, todo, y moverla a otro nuevo proyecto, y era muy complicado porque si te olvidabas el CSS o un pedacito del HTML y se te veía todo roto y tenías que ir reconstruyéndolo. Entonces había que hacer las cosas muchas veces y de nuevo. Cuando surge esta idea de hacer las páginas reactivas y orientadas a componentes, lo que hicieron los que crearon estos frameworks fue pensar en que podíamos tener porciones de código resueltas en componentes, vamos a llamarles en grupos. Entonces yo, por ejemplo, si hago una galería de imágenes, yo puedo hacer de eso un componente, y ese componente lo podemos reutilizar en otros proyectos de manera fácil. Entonces, ¿cuál es la revolución entonces, chicas, de orientado a componentes? La revolución es de que vamos a poder hacer partes de código que vamos a poder reutilizar en diferentes proyectos, y que lo vamos a tener mucho más a la mano, mucho más fácil para poder hacer estas integraciones rápido. Bien, va a pasar de que ustedes digan, bueno, querido Johnny, pero si vos hacías el código pensado para reutilizarlo en otro lado, no era tan difícil. Sí, no era tan difícil, pero lo que pasaba era de que el HTML antes tenía una serie de etiquetas y nada más. En cambio ahora con los componentes vos podés hacer etiquetas nuevas. Por ejemplo, vos podés tener una etiqueta que sea cursos Johnny Online. Y antes no, antes vos tenías la etiqueta PH1. Bueno, ahora vos tenés etiquetas nativas de HTML que son componentes. Esa es la otra gran diferencia de la web orientada a componentes. Entonces, para cerrar este podcast, les quiero decir y dejar en claro estas tres cosas. La web es HTML y CSS, que sería como pasar el diseño a el lenguaje de un navegador, para que el navegador lo pueda mostrar y no tengas que abrir Illustrator o la galería de imágenes para ver el JPG. Para que la web se vea en el navegador necesitamos HTML y CSS. Pero para que la web, al apretarla, haga cosas, necesitamos JavaScript. Y la web nueva es reactiva porque cada vez que nosotros apretamos un botón o hacemos una acción, sin que la tengamos que cambiar de página, sin que tengamos que actualizar, la web inmediatamente muestra los cambios. Y la web es orientada a componentes ahora porque nosotros podemos escribir componentes, nosotras podemos escribir componentes para reutilizarlos todo el tiempo. Entonces tenemos la web nueva, una web mucho más ágil, mucho más rápida a la hora de desarrollarla, y además tenemos la capacidad de mostrar los cambios y cosas en tiempo real. Entonces, chicas, les recomiendo que hagan JavaScript. Programar y JavaScript es para mujeres, es para todas, así que hagámoslo. Vamos por eso, vamos por sumar herramientas, así seamos diseñadoras, así seamos emprendedoras. Hay que sumar estas herramientas porque si no después tenés que ir a terminar en un pibe del patriarcado que te va a querer cobrar cualquier cosa. Entonces, mejor hagámonos de nuestras herramientas. Hagamos
aprendamos las tecnologías para poder hacer crecer nuestros proyectos o para poder trabajar de esto de manera profesional y conseguir clientes para poder vivir y vivir de eso tranquilamente. Vivir de viaje, hacer lo que nosotras queramos. Así que chicas, este podcast es un podcast que lo hago desde el corazón, lo hago recontra movilizado. Por eso metí muchos que no voy a editar ninguno, los voy a dejar para que vean cómo en realidad mi mente está pensando y haciendo un esfuerzo para hablar en femenino. Entonces, esto es lo que le pasa a la cabeza de alguien que cree que está del lado del bien, que cree que es de los buenos, pero que así todo tiene que decir todos esos porque a cada rato pone el género masculino como predominante. Esto es lo que nos hicieron en la cabeza, pero que ahora nosotros somos responsables de cambiarlo. Así que si te sentiste un poquito incómodo, porque nunca, y esto es para los chicos que están escuchando, si te sentiste un poquito incómodo porque nunca en este podcast te mencioné más que para darte estas advertencias, pensá en cómo se siente tu hermana, tu novia, tu mamá, todas las mujeres que te rodean en tu vida todos los días cuando nosotros no las incluimos. Muchas gracias.